Hola, hola, bienvenidos a otro podcast de El Podcast de la Espiritualidad. Hoy notaréis a lo mejor que mi voz está un poco diferente y eso es porque creo que he pillado un pequeño constipado. O bueno, constipado no creo que no estoy, pero da igual, tengo la voz diferente. Pero vayamos al asunto en cuestión. Hoy el podcast va a tratar de la meditación. Y para empezar este podcast, ahora antes de empezarlo, he pensado en una historia. Bueno, una historia, no, una realidad, en mi experiencia personal. Lo primero que me he preguntado antes de hacer este podcast es, ¿por qué empecé yo a meditar? Porque yo creo que si nadie ha meditado, yo creo que es la pregunta clave. Entonces, yo me acuerdo cuando era muy pequeño estoy diciendo más o menos 14, 15, 16 años, esa es la edad tal. Que yo, como todo el mundo, supongo, lo que quería en la vida más o menos lo iba definiendo y lo que quería al fin y al cabo era tener dinero, tener una pareja perfecta, tener autoestima, amar y ser amado, tener la capacidad de expresarme, que en esos tiempos era más introvertido, con lo cual me costaba más, también entender mejor la realidad y la vida y sentirme un poco conectado con el universo. Porque cuando tienes esa edad estás como un poco perdido. Me acuerdo en esa edad, y bueno, empezó en esa edad, pero realmente fue una lección que aprendí con los años, de los 15 a los 20 sobre todo. Hay una cosa que me empecé a fijar, que era la gente mayor. Gente mayor, quiero decir, de familiares, de donde estudiaba, profesores, no sé, toda la gente mayor a la que se le cruza una persona entre 15 y 20 años. Y me di cuenta de una cosa, que es que había gente que era feliz y gente que no. Y me di cuenta de que la sociedad te decía al fin y al cabo de hacer una serie de cosas. Estudia, trabaja, crea una familia, etc. Pero me di cuenta bastante rápido de que aunque había gente, y hay gente, que es feliz con esa vida, también hay mucha gente que no lo es. Entonces empecé un poco a buscar cuál es la clave de la felicidad, en un rasgo general. O sea, ¿qué es lo que hace toda la gente que es feliz? Entonces me empecé a leer muchos libros de autoayuda, veía vídeos, bueno, YouTube a lo mejor ni siquiera existía cuando yo tenía 15 años, pero en resumen, a lo largo de mi vida, porque es que claro, ahora tengo 37, entonces me cuesta poner justamente la edad donde comprendí ciertas cosas, pero en resumen, a lo largo de mi vida, a medida que me fue haciendo mayor, me fijé en la que la gente feliz tenía una particularidad, y era que meditaba y se centraba en sí mismos. También hablando de gente que conocía. En resumen, había gente que estaba todo el rato enfocada en el exterior, que ponía su foco en el exterior. ¿Con qué me refiero con esto? Pues su foco era qué es lo que piensan de mí, quiero que la gente me quiera, quiero tener esta cosa externa, como yo qué sé, pues con cierta edad un coche, quiero tener, no sé, cosas externas. Había gente demasiado preocupada por las cosas externas. Y luego, al revés, había gente más preocupada en sus cosas internas, su foco interno. Pues no voy aquí a empezar a contar mi vida, pero en resumen me acuerdo de la gente que yo más me quería parecer cuando era más joven, era gente que decía cosas como, buah, quiero aprender a ser más, yo qué sé, lo que sea. O sea, quiero mejorar habilidades internas. Pues quiero, por ejemplo, aprender a hablar mejor en público, quiero ser menos celoso, quiero mejorar físicamente. Entonces, había como dos tipos de personas. Los que se enfocaban en lo externo y no le daban ninguna importancia a lo interno, y los que era al revés, viceversa. Analizando a la gente en general y también a gente famosa, porque también para aprender decía, vale, que yo cuando era más joven quería ser actor porque me gustaba, ¿no? Esa vida de... no me veía trabajando en una oficina. Ahora es diferente, ahora me da igual. Pero en resumidas cuentas también me fijaba en la vida de la gente famosa. Actores, músicos, políticos, líderes espirituales, etcétera, todo. Y me fijé y leía entrevistas de la gente, de lo que pensaba. Me acuerdo, por ejemplo, que leí una entrevista hace 1 millón de años ya de Brad Pitt que decía que él meditaba. También estaba el Dalai Lama, que siempre estaba feliz. Entonces, en resumidas cuentas, bueno, y luego Eckhart Tolle también me influyó mucho. Entonces me di cuenta de una cosa, que es, en resumen, que había gente a la que me quería parecer
gente como Eckhart Tolle, Paramahansa Yogananda, ¿y qué más gente? No sé, es que no sé, gente en general, y luego había gente a la que no me quería parecer. Y también de mi vida privada, que no voy a empezar a decir nombres porque evidentemente a nadie, no sé, nadie sabría de quién estoy hablando. Pero entonces aprendí una cosa rápidamente, que es la gente que su vida iba mejor, por la razón que sea, meditaba. Entonces empecé a pensar por qué. Entonces empecé a aprender lo que es la meditación. Entonces, bueno, en verdad este podcast va a ser un poco lo que he aprendido de la meditación. No voy a explicar paso por paso cómo fui aprendiendo lo que fui aprendiendo, porque estoy hablando de 20 años de aprendizaje, ¿no? Pero si hay una cosa que he aprendido en mi vida es que la meditación es un acto, iba a decir el acto más íntimo, pero bueno, un acto extremadamente íntimo, porque la meditación realmente no es nada más que sentarte en una posición determinada y fijarte en ti mismo. Entonces, lo que me di cuenta es que ya por el simple hecho de llevar a cabo esa práctica, esa cosa, ¿no? El sentarte, o sea, ya lo que significa es que esa persona te das importancia a ti misma. Quieres conocerte. Importancia no rollo ego, rollo, ay, soy la mejor persona del mundo, sino que sentarse y meditar es un ejercicio muy sincero contigo mismo de quiero conocerme mejor. Así como cuando te gusta una chica, por ejemplo, o cuando te gusta una persona, lo pasas bien, ¿no? O sea, haces el esfuerzo. Si te gusta mucho una chica y esa chica te invita a cenar solo con ella o tú le invitas a cenar solo con ella y acepta, pues es un acto de que te gusta. Pues le estás dedicando tiempo y atención, en resumidas cuentas, tiempo y atención. ¿Qué pasa si te invita a cenar a una persona que te cae fatal? Pues que dices que no, o si vas lo pasas como el culo. ¿Por qué no le quieres dedicar ni tiempo ni atención a esa persona? Porque te cae mal. Pues a mí lo que me pasó es que me di cuenta de que meditar era y es, en resumen, dedicarte tiempo y atención a ti mismo. Tiempo y atención para conocerte mejor. Y claro, el tema es este. La única persona con la que compartimos la vida, la única persona a la que conocemos desde que nacemos hasta que morimos, somos a nosotros mismos, realmente. Eso me acuerdo que lo leí especialmente en un libro que se llama Tus zonas erróneas, de Wayne W. Dyer, o Dyer, D-Y-E-R. No me acuerdo, creo que era el nombre del autor ese, pero bueno, el libro era Tus zonas erróneas. Y yo me acuerdo que justamente cuando leí ese libro, que yo, por la razón que fuera, estaba súper enamorado de una chica. En resumen, estaba todo el día pensando en esa chica. Y me acuerdo que en uno de esos capítulos, una de las preguntas que hacía el libro es ¿quién es la persona más importante de tu vida? Y yo, inconscientemente, me vino a la imagen de esa chica, a la cabeza. Y luego el libro de repente te contestaba esa pregunta y te decía tú eres la persona más importante de tu vida. Y eso, a lo mejor ahora, con 37 años, evidentemente me parece una obviedad. Y si realmente alguien está escuchando este podcast que tenga una determinada edad, dirá, pues eso es una obviedad como un piano. O sea, ya ves tú, ¿no? Pero vamos a ser sinceros, cuando tienes 14, 15 o 16 años, a lo mejor esa idea no ha cuadrado tanto en tu vida. Te cuesta aceptarte a ti mismo, quieres ser, o sea, o te gusta X chica o quieres ser como ese chico, ¿no? Pues ese actor famoso, etcétera. Y para mí me cambió mucho la vida esa idea de tú eres lo más importante de tu vida por una simple razón. Porque tú vas a estar a lo largo de tu vida, pero otra gente no. Entonces tuve así varios meses y años de reflexión. Bueno, dicho así, parece que me encerrara en una cueva y empezara a pensar, pero no, simplemente era una persona normal, un niño normal, que intentaba llevarme bien con la gente de alrededor y creo que la verdad es que lo conseguía. Lo he conseguido, me siento contento con mis relaciones, pero en resumidas cuentas también le dedicaba un tiempo a esa introspección interior. Y me di cuenta con el tiempo de que era verdad. ¿Por qué? Porque la chica que me parecía maravillosa, el amor de mi vida a los 15, pues a los 16 era otra. Y a los 17 o a los 18 era otra. Y a los 20 era otra. Y a los 22 era otra. O sea, esa chica no paraba de cambiar. ¿Y quién se mantenía siempre ahí? Yo. Entonces, ese es un concepto que fui desarrollando con la edad, el darme cuenta de lo importante que es entenderte a ti mismo. Porque yo estoy viviendo mi vida.
Y eso lo puede decir cualquier persona que esté escuchando este podcast o cualquier persona en el mundo, evidentemente. Yo estoy viviendo mi vida. ¿Qué es más importante que saber lo que yo quiero? Nada. Es más, yo cuando era joven, 16, 17 años, como todo el mundo supongo, bueno, como la mayoría, no sabía qué quería en mi vida, no sabía de qué quería trabajar, ¿no? Por ejemplo. Y todo el mundo me decía lo que tenía que hacer. Mis padres me decían que fuera abogado, mis amigos que fuera esto, lo otro, pero claro, ¿qué quiero ser yo? Porque al final voy a ser yo el que voy a estar trabajando de eso, en principio, toda mi vida. En resumidas cuentas, para tampoco liarme mucho, a donde quiero llegar es que me di cuenta que la meditación era sentarse y entenderte a ti mismo, y eso es lo más importante del mundo. Además me acuerdo también que había una película que era Is Blade, que es Blade el cazavampiros, la de Wesley Snipes. Y también había una escena que meditaba y luego iba por ahí y empezaba a matar vampiros. Era, para quien no lo sepa, la típica película de superhéroes. Pero también me marcó el hecho de, mira, esta persona que es así como súper cool, súper guay, ahí con sus espadas matando gente, que cuando eres un niño pues es un poco guay, es guay. Pues medita también. Porque, entonces, claro, todo el mundo medita. ¿Por qué medita? Porque meditar es observarte a ti mismo. Es observar tu temperamento y observar tu mente. En resumidas cuentas es conocerte a tú mismo. Si tú te sientas ahora mismo, media hora o una hora o el tiempo que sea, y te observas a ti mismo, observas a tu mente, vas a empezar a observar, vas a empezar a comprenderte mejor. Pues a lo mejor vamos a poner ejemplos, que además yo en el pasado he sido un poco el ejemplo que estoy contando, la experiencia es la mía. Pues si tú te sientas y estás una hora y ves que no paras de pensar en el pasado, ay, es que en el pasado hice este error, etcétera, pues entonces dices, vale, te das cuenta de que soy una persona que está demasiado anclada al pasado. Tengo que aprender a estar más en el futuro. O imagínate que te sientas y estás todo el rato preocupado por el mañana. Uf, y mañana el examen, si lo apruebo. Hoy, mañana entrevista de trabajo. Hoy lo que mañana. Pues aprendes, ¿no? También de ti mismo y dices, ostras, pues a lo mejor tengo que dejar de estar obsesionado con el mañana, porque luego te das cuenta de que al mañana, pues, salen las cosas como salen y todo lo que te has preocupado no sirve de nada. Entonces, estas lecciones lo da la meditación. Por eso, y sinceramente, yo ahora mismo ya no medito todos los días, porque estuve meditando durante muchos años, 10, 15 años, y luego cambié esas prácticas espirituales por otras. Por el Reiki, la gemoterapia, centrarme en los chakras, etcétera. Y voy a hablar de todas esas cosas en otros podcasts. Pero creo que una de las bases por las que luego me ha ido tan bien o relativamente bien en todos los temas que estoy hablando aquí, temas como los chakras y todos estos temas energéticos, es porque tuve una base. Y la base era de conocerme a mí mismo. Porque, por ejemplo, también me pasó en el pasado, repito, mientras estaba meditando, que me daba cuenta de cuando tenía determinados sentimientos, estos iban acompañados de determinadas, ¿cómo decirlo?, presiones corporales, o sea, de determinadas... no son sentimientos, de determinados... voy a poner un ejemplo porque no sé cómo decirlo en palabras. Pues me daba cuenta de que cuando estaba súper enamorado de una chica, notaba como una pequeña presión en el pecho. O también que, ¿cómo se llama? Mariposas en el estómago. Me di cuenta también de que cuando me costaba hablar, notaba como un nudo en la garganta. ¿Qué más? Ese tipo de cosas. Entonces me di cuenta de que había un paralelismo entre mis sentimientos y mis sensaciones corporales. Y la verdad es que estuve años y años, o sea, creo que 10 años meditando, y observaba esas sensaciones corporales, sabía asimilarlas al sentimiento, pero no los comprendía. En esos tiempos no sabía lo que eran los chakras y todas las cosas de las que estoy hablando en mis podcasts no tenía ni idea. De los 15 a los 25 años. O sea, yo más o menos los chakras empecé a entender realmente lo que eran a partir de los 28, creo, más o menos. Bueno, o a lo mejor un poco antes, no le quiero poner edad. Pero para mí antes los chakras era eso que salía en Naruto, que tenía superpoderes. O sea... Pero bueno, entonces esa era un poco la introducción que quería hacer a la meditación. Y ahora voy a explicar diferentes meditaciones que he hecho a lo largo de mi vida, pero creo que es importante explicar el por qué empecé a meditar. Y era por eso, por el deseo de conocerme a mí mismo y por todo lo que he comentado hasta ahora. Vale.
Eh, Hay muchos tipos de meditación. Creo que hay tantos tipos de meditación como personas, sinceramente. Pero para mí, las meditaciones que más me han servido han sido la meditación vipassana, que ahora explicaré lo que es, y la meditación kundalini. Los nombres cada uno lo llama de una forma. Quiero decir, habrá gente que diga, no, eso no se llama meditación vipassana, eso se llama meditación lo que sea. Bueno, me da igual. O sea, yo voy a explicar las meditaciones que yo hacía. Si me equivoco en el nombre o hay gente que lo interpreta con otro nombre, me da igual. Porque no es relevante al fin y al cabo. La meditación vipassana es fijarte en tu mente. Simplemente. O vamos a llamarlo la meditación de fijarte en tu mente. Te sientas en posición de meditación y te fijas en tu mente, en lo que estás pensando. Ese ejercicio es muy útil para desidentificarte de tus pensamientos y de tus sentimientos. Vamos a poner que sientes mucho odio por una persona. Si tú no meditas o si tú no te conoces mucho a ti mismo, te hace algo a alguien, mucho, que te molesta mucho, pues odio a esta persona, y estás irascible y estás enfadado, estás mal. Imagínate que, si me da cuento, luego pasas la tarde con otras personas y sigues mal. Pues lo que pasa es que acabas pagando ese malestar con otras personas porque estás enfadado y no eres capaz de desidentificarte de ese enfado. Una cosa que yo aprendí meditando en esta meditación era que yo podía estar normal y mi mente o mis sentimientos podían estar enfadados. O sea, es una cosa que aprendes cuando haces ese tipo de meditación. Simplemente te desapegas de los sentimientos. Y eso es muy útil porque luego puede pasar que alguien te hace una putada muy grande, estás que odias a esta persona, tienes mucho odio dentro de ti, pero luego quedas con otro grupo de amigos que no tienen absolutamente nada que ver y no quieres pagarlo con ellos, porque no, a lo mejor ni conocen a la persona con la que estás mal. Pues lo que ayuda a la meditación es, vale, soy capaz de mantener este sentimiento de odio, pero está súper bien. Y a mí es curioso porque es una cosa que aprendí de joven, así con esto de la meditación, y a mí me ha pasado muchas veces a lo largo de mi vida que estoy hablando con alguien, ¿qué tal? Súper bien, y estoy bien hablando, y como es un amigo o amiga, empezamos a hablar más íntimamente, y no sé qué, y le puedo decir, sí, pues yo ahora mismo estoy fatal, estoy fatal, o sea, esta persona es que me ha pasado esto muy malo, en el trabajo, donde sea, y la persona decirme, pero como que si estás sonriendo, está súper bien. Y yo decirle, no, ya, sí, estoy fatal. Lo que pasa es que no me identifico con el sentimiento. Entonces, puedo estar aquí sonriendo, riéndome, pasándolo súper bien, incluso siendo gracioso, pero por dentro tengo un sentimiento de que odio a esta persona. Y la gente decirme, ¿cómo se consigue eso, no? Pues es por eso, por la meditación. Los pensamientos y los sentimientos son cosas que no somos nosotros y son cosas cambiantes. O sea, cambiantes continuamente. O sea, yo ahora mismo podría conocer al amor de mi vida y tener el día perfecto con esa persona. Cenamos juntos, tenemos relaciones, etc. Que yo soy consciente y tengo ese sentimiento de es el mejor día de mi vida. Yo soy consciente de que ese sentimiento es temporal. Incluso, vamos a ponerte un ejemplo. Estoy súper... Pero bueno, es constipado, quería decir, pero bueno, sigo hablando. Ponte un ejemplo. Imagínate que hoy conoces el amor de tu vida y en los próximos años, o en los próximos 5 años, todos los días son el día perfecto. Quiero decir, te levantas con esa persona, hacéis cosas juntos, coméis juntos, tenéis relaciones, veis una película juntos, abrazados al sofá, etcétera, etcétera. Yo te hago una pregunta. Si tuvieras ese mismo día, el día de la marmota, todos los días el mismo día, durante un año, ¿tú crees que serías igual de feliz todos los días de ese año? O, pregunto, ¿o poco a poco esa novedad iría desapareciendo y haciendo lo mismo con la misma persona? A lo mejor ese primer día sería mágico, pero 3 meses después estarías hasta las narices de esta persona o de esa situación. A medida que creces, a medida que te conoces a ti mismo, te das cuenta de que al final estarías hasta las narices. Que puedes querer a alguien muchísimo, pero al final también necesitas tu tiempo, nuevas experiencias, hablar con otras personas, etcétera.
Y eso a mí me ha pasado, y supongo que a mucha gente le ha pasado, de tener ¿cómo se llama? El periodo de luna de miel, aunque sea una novia o novio, o sea, no tiene por qué ser de casarse. El periodo de luna de miel es ese periodo en el que estás magníficamente con una persona, pero ese periodo de luna de miel termina. Entonces, una cosa que ayuda a la meditación es a comprender esos sentimientos, ya no identificarte con ellos. Eso ya de por sí es increíblemente importante. Y yo conozco a gente muy mayor, de todo tipo de escala social, ricos y pobres, que son incapaces, de desidentificarse de sus sentimientos. Y que lo dicen ellos, dicen, ¡buah! Me ha pasado esta putada por la mañana, ya voy a estar todo el día mal. Entonces, la meditación vipassana sirve para observar eso, tus pensamientos y tus sentimientos. Bueno, he hablado más de los sentimientos, pero los pensamientos es lo mismo. Ahora coges y te empiezas a pensar, ay, qué mala esa persona, o al revés, qué magnífica esa persona. Con el tiempo te das cuenta de que los pensamientos son temporales. Eso ya en sí, el ser capaz de desidentificarte de tus emociones y de tus pensamientos, ya es mucho. Espera, voy a hacer una pausa. Vale, continúo. Entonces, sobre la meditación. Ese sería el primer tipo de meditación que conozco. El de observarte. Te sientas y observas. Observas tu mente y observas tus pensamientos. A lo mejor los primeros días no notar los efectos, pero cuando llevas muchos meses haciéndolo, aunque sea 10 minutos al día, pues empiezas a entenderte. Y entonces cuando llega ese sentimiento o ese pensamiento dices, ah, sí, vale, ya me conozco. Por las mañanas estoy muy preocupado por lo que va a pasar a lo largo del día. Y luego el día va de lujo, o no va de lujo, pero da igual, no sirve de nada. Entonces, es muy importante en este tipo de meditación no luchar ni tratar de cambiar nada. Cuando meditas durante muchos meses, yo creo que lo importante es meditar toda la vida, pero cuando meditas muchos meses ya te conoces, ya dices, y ya tu mente como la ves algo ajeno a ti, en el sentido de que empieza el día y la mente empieza con miedos, ¿no? Pues dices, ay, sí, los típicos miedos de la mente. O sea, ya no te afecta tanto. Pero entonces, ese tipo de meditación es esencial para conocerte a ti mismo. Y voy a pasar al segundo tipo de meditación. El segundo tipo de meditación consiste en observar tu cuerpo. O sea, repito, el primer tipo de meditación era observar tus sentimientos y pensamientos, que están más como en la cabeza. Pues el segundo tipo de meditación es simplemente observar tu cuerpo. Entonces lo que haces es te sientas igualmente y observas tu cuerpo de abajo arriba o de arriba abajo. Por ejemplo, vale, mis pies, mis piernas, mis manos, mis hombros, mi mandíbula, etcétera, ¿no? Eso poco a poco va subiendo, o sea, es llevar tu energía a todo tu cuerpo. Yo ahí, por ejemplo, me di cuenta de que hace 1.000.000 de años, cuando meditaba, pues que solía tener siempre los hombros y la mandíbula súper tensa. Y entonces siempre meditaba y yo no me daba cuenta hasta que me sentaba a meditar. Me sentaba a meditar, empezaba a hacer ese check de físico y decía, hostia, tengo los hombros súper contraídos. Y la mandíbula, estoy como rechinando los dientes. Con el tiempo, y muchos años más tarde, me di cuenta de que eso es significa que te pones mucha presión en ti mismo. El tener los hombros encogidos. Y es curioso porque era así, o sea, yo en el pasado le daba mucha importancia, demasiado perfeccionista, quiero hacer todo bien, etcétera. Y me di cuenta de que cuando estaba muy estresado, cuando me ponía mucha presión sobre mí mismo, por el simple hecho de centrarme en mis hombros, y ya no digo meditando, digo en cualquier situación, por relajar mis hombros, como que mi mente ya se calmaba. Hay un libro muy bueno que se llama La medicina del alma, y no me acuerdo del autor, pero que viene a decir que cada órgano y cada parte de tu cuerpo está asociado a una cosa. Pues, por ejemplo, si tienes la mandíbula muy prieta, es porque te estás pensando en algo del pasado. Te cuesta dejar algo del pasado, dejar atrás. Los hombros es que te pones mucha responsabilidad en ti mismo. Y luego había otras partes del cuerpo que, la clava, el libro es buenísimo. Y me di cuenta de que había una correlación. Entonces lo bueno es que puedes centrarte en tu cuerpo para quitar ese sentimiento. Yo, por ejemplo, a veces me doy cuenta, incluso hoy en día,
de que estoy muy centrado en el pasado. Por culpa de, debería haber hecho esto mejor, o lo que fuera, o porque me molesta algo que alguien me hizo hacer en el pasado. Y siempre, invariablemente, cuando sé que me conozco ya y sé que estoy en ese estado, me observo y sé que si observo mis hombros y mi mandíbula, automáticamente estas se relajan. Y también ese pensamiento. Y vuelvo al presente. Porque y el tema del presente es muy importante. Lo trataré en el podcast de Cartol, del Poder de la Hora. Pero al final un poco lo que trata la meditación, muchas prácticas espirituales, es que estés en el presente. ¿Y por qué? Porque si estás en el presente si estás en el presente quiere decir que tu energía está en el presente. Y si tu energía está en el presente quiere decir que hagas lo que hagas, estés lo que estés haciendo, lo vas a hacer lo mejor posible. Porque estás en el presente. No estás distraído, dicho de otra forma. Imagínate que ahora tienes que desactivar una bomba. Pues tienes que estar en el presente, centrado. Imagínate que ahora estás haciendo un examen y no te puedes centrar porque estás pensando en el pasado, en el futuro. Pues el examen te va a salir peor que si estás centrado en el ahora. En los deportes es lo mismo. Muchas veces en los grandes deportistas, Juegos Olímpicos, etcétera, ves cómo se centran en el momento presente antes de hacer lo que vayan a hacer. Cuando uno va a tirar un penalti, cuando un jugador va a tirar un penalti, pues ves que está como mirando hacia abajo, introspectivo, centrándose en su respiración, mira la portería, se mira a sí mismo, mira la pelota, ves que entra en un estado de concentración. Pues lo mismo pasa cuando vas a hacer cualquier cosa importante, es importante estar en el presente. Y luego la meditación, es verdad que una vez aprendí todo esto de lo que estoy hablando, pues a desidentificarme con mis pensamientos, a desidentificarme con mis sentimientos, a observar mi cuerpo. Luego ya, para otras cosas que aprendí, que no voy a hablar en este podcast, porque les voy a dedicar un podcast a cada tema por separado, me ayudó muchísimo. Por ejemplo, yo ahora mismo, tras muchos años, tengo la habilidad, bueno, iba a decir más o menos no, pero no, tengo la habilidad de saber, ¿cómo explicarlo? Me levanto, observo mi cuerpo y sé por dónde va el problema, ¿no? O sea, me voy a poner un ejemplo. Si me levanto y por cualquier razón tengo un sentimiento de miedo, mira, por ejemplo, voy a poner ejemplos claros para que se entienda lo que quiero decir, porque si no, no me estoy centrando bien. Pues yo me levanto, ahora ya no me pasa, pero en el pasado, yo me levantaba y tenía miedo. Por ejemplo, había una empresa en la cual estaban matando a la parte de la plantilla, despidiendo, y yo en esos momentos me venía mal que me despidieran y tenía miedo. Pues yo sabía ya en esos tiempos que eso es el primer chakra. Pues yo me levantaba con miedo y llevaba la atención al primer chakra y eso quitaba el miedo. Y ya no tenía miedo. Y muy bien. El segundo chakra, pues ahí me pasaba de... Este es un tema un poco complicado que trataré mejor en otro podcast, pero que cuando me gustaba una chica como que me perdía demasiado en ella. O sea, si yo estoy en una habitación trabajando y tengo a una chica de la que estoy enamorado, que me encanta cerca, pues me costaba centrarme, pues porque, no sé, está ahí, ¿no? La persona que te gusta. Pues aprendí que cuando estaba así como perdido en la presencia de esa chica, si llevo mi atención al segundo chakra, como que vuelvo a reconectar conmigo mismo y puedo volver a centrarme en lo que estoy haciendo. Tercer chakra, lo mismo. Cuando tenía baja autoestima, que me veía a mí mismo diciéndome cosas negativas de mí mismo, es que no valgo, lo que sea, llevaba la atención al tercer chakra y eso se curaba. De repente mi mentalidad pasaba de, no valgo nada, a, bueno, no valgo nada, sí que valgo, porque he hecho esto y esto, bueno, sí, soy más valioso de lo que opino. Y bueno, lo mismo con el amor, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, meditar me dio las herramientas necesarias para conocerme a mí mismo, a mi mente, a mis sentimientos, a mi cuerpo y a mi energía. Y ya está. Y eso es lo que quería decir de la meditación. Entonces, y además creo que lo decía esto en otro audio, si alguien me dijera que se quiere un poco meter en el mundo espiritual
y no sabe por dónde empezar, porque hay un millón de cosas a tener en cuenta, yo no le diría de empezar ni en Reiki, ni en gemoterapia, ni en otros tipos de sanación. Yo le diría a esa persona, medita. Aunque sea 5 minutos al día. 5 minutos no es nada. Te pones el timer y es una canción de Spotify o dos canciones de Spotify. Coges 2 canciones que te gusten e incluso si te cuesta, pues hazlo con música. Yo lo hago con música de meditación, pero da igual. O sea, siéntate y medita. 5 minutos al día o 5 minutos cada 3 días. ¿Sabes? Lunes, miércoles y viernes meditas 5 minutos. Y cuando te medites, observa tu mente. Observa tus pensamientos. Y solo eso, solo observar esas cosas te va a ayudar a estar en el presente. Y solo eso, el estar en el presente, te va a ayudar a tener una vida mucho más plena y mucho más todo. Y la gente, cuando hables con la gente dirá, uy, mira, David, que soy yo, o esta persona, quien sea, está en el presente cuando habla conmigo. ¿No os ha pasado alguna vez que estáis hablando con alguien y esa persona no está ahí? O sea, no os está escuchando. Sí que os está mirando y está oyendo lo que decís y puede contestar, pero no está ahí. Y además a veces se lo dices y dices, ¿qué te pasa? ¿No estás aquí? Y esa persona te dice, no, sí, perdona, es que tengo un familiar enfermo, o estoy esperando una llamada, no estoy aquí. Hay mucha gente que se pasa toda su vida no estando en el presente. Y eso hace que tus relaciones de amistad sean peores porque la gente lo nota, que en tu trabajo te vaya peor porque la gente lo nota. Entonces eso, medita, ese sería mi último consejo. Y si solo vas a llevar a cabo una práctica espiritual en tu vida, medita. Es lo que hacía Buda, es lo que hacían muchos maestros espirituales. Meditar es lo más importante. Luego llegará un momento, cuando ya has meditado 10, 15, 20 años, que ya llegará un momento en el cual, o puede ser que no, pero bueno, a mí sí que me pasa, sí que creo que pasa. Luego hay un momento en el cual, cuando ya has meditado 15 años, que ya dejas de meditar porque ya eres capaz de entrar en ese estado, en el momento, en el estado de estar presente sin necesidad de meditar. O sea, yo a veces pues voy andando por la calle o pasa cualquier cosa y me veo perdido. Pero como ya tengo esa práctica, pues puedo volver al presente. O sea, a mí me puede pasar una putada muy grande por la mañana, afectarme mucho, o sea, sentimentalmente los sentimientos, y sé que por la tarde puedo estar lo suficientemente bien como para quedar con alguien, etcétera, y que nadie lo note. Y eso está bien, porque entonces no le pasas tu mierda a los demás y también no te pierdes. Y eso es todo. Espero que te haya gustado este podcast sobre la meditación. Si te gusta el vídeo, dale a me gusta. Si te gusta el canal, suscríbete. Y en los próximos vídeos hablaré de prácticas espirituales, a lo mejor un poco más avanzadas, como son el Reiki y algún otro más. Y luego hablaré de otros temas. Luego quiero hacer varios vídeos desarrollando pues un podcast por cada chakra, un podcast por cada experiencia espiritual que yo haya vivido que quiera explicar, y no sé, tengo una lista por ahí de cosas de las que quiero hablar. Y ya está, y eso es todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y perdón por mi voz, que hoy está un poco enrhumé, como se dice en español, estoy un poco constipado. Besos y abrazos, chao.